creo que es natural tener esa inseguridad. Cuando me fui a Italia también, entrar a la universidad en Europa, después partir con una empresa en Europa, la inseguridad siempre está ahí. Entonces ese es uno de los mitos que yo quiero como derribar, porque la gente muchas veces me dice, oye, pero ¿cómo lo hacís? ¿Estás seguro de ti mismo? Y yo estoy cagado de miedo, para ser honesto, muchas veces. Pero eso no te puede inmovilizar. Eso. O sea, yo creo que es importante, tomando ciertas precauciones, evaluar y echarle para adelante. Y yo creo que si no te inmoviliza, es súper natural tener miedo o no estar seguro, y eso es parte del camino. Y también es natural una otra cosa, que es que yo hoy día me siento y cuento esta historia, y probablemente nos vamos a enfocar en qué pasa después, que son generalmente las cosas que me han permitido avanzar, y en general son los éxitos. Pero por cada éxito hay 10 fracasos. Y uno de los inversionistas, que es un tipo ya con muchos años y muchas empresas en el cuerpo, y me dice, en el medio de la cena, me dice, oye, ¿tú de dónde eres? Y a mí me dio risa pensar, es como decir, mira, esto en otro país no sé si es tan así, como que el tipo no, le dio lo mismo donde yo era. La inversión ya estaba firmada, o sea, el tipo le había gustado la idea, el mercado, todos los checks, hizo el due diligence completo. Y de dónde yo era, me dice, porque yo sé que tú eres inmigrante. En general son buenos emprendedores los inmigrantes porque nunca se rinden. Y ahí yo pensé como, wow, esto igual es como una mentalidad que es un poco distinta a lo que uno conoce tal vez en otras culturas. Hoy tenemos una historia increíble. Hablamos con un emprendedor e innovador chileno que venía desde Purén, desde provincia en nuestro país, y llegó a crear su empresa en Estocolmo. Nos contó un montón de detalles súper interesantes. Habló sobre las diferencias del ecosistema sueco para poder emprender. No solamente eso, sino que también cómo nuestra mentalidad puede influir e impactar en cómo podemos lograr éxito en este tipo de proyectos. Así que te invito a que no te despegues ahí de este video y que escuches toda esta historia que él nos contó, y también conocer un poquito de su empresa Southern Lights. Quédate con nosotros y prepara tu cafecito. Te dejo también la invitación a que puedas colaborar con nuestro proyecto en buymeacoffee.com/CoffeeTechInsights, o puedes escanear el código QR que está acá, donde podrás dejarnos tu aporte, sea mensual en cafecitos o también un aporte puntual. El agradecimiento a nuestros mecenas, Pili y Fran, que nos apoyan mes a mes para que este proyecto sea posible, para que podamos financiar plataformas de streaming y de grabación de podcasts como esta, entre otras herramientas que estamos utilizando. Así que si tú también quieres apoyar, si te gusta este contenido, te invitamos a escanear el QR o a ir a la dirección en Buy Me a Coffee. Muchas gracias, y ahora quédate en este episodio. Bienvenidos al episodio número 74 de Coffee Tech Insights. Hoy tenemos un episodio especial para quienes necesitan un poco de inspiración, con historias de compatriotas desarrollando sus carreras y también emprendiendo e innovando desde el extranjero. Y es una conversación que había estado intentando hacer ya varios meses atrás, porque con Felipe nos conocimos cuando me tocó hacer el viaje del seminario de innovación, creo que fue el año pasado, a Suecia. Así es que hoy vamos a conversar con Felipe Gallardo, ingeniero civil eléctrico chileno, también máster en Ingeniería Energética de la Universidad de Roma, y también viviendo en Suecia hace 6 años, y CEO de la empresa Southern Lights. Felipe, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, todo por acá en el invierno sueco. Muchas gracias por la invitación, y qué bueno que logramos concretar finalmente estar aquí, pues habíamos conversado, como tú decías, hace ya varios meses, cuando estuviste tú en Suecia, y habíamos quedado de acuerdo, así que contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Súper, ¿no? Gracias por aceptar, porque sé que eres una persona bien ocupada, y además que obviamente que los temas de horario, nuestras diferencias horarias también a veces no nos ayudan mucho, y las diferencias de estaciones, porque yo sé que en Suecia cuando llega el verano ya no queda nadie trabajando, todos se van ahí a tomar solcito porque es muy poco el tiempo, sí. ¿No? Así parece, la gente termina temprano acá cuando es verano. Sí. Hay que aprovechar las pocas horas de verano que hay. Oye, Felipe, para ir ya a la historia, y porque como comentaba, yo siento que esta conversación, cuando yo escuché tu historia que nos contaste cuando nos fuimos a ver allá a Suecia, yo dije, a mí me encantaría que Felipe conversara con nosotros en el podcast, porque siento que ayuda a las personas que queremos emprender o innovar en Chile, como nos inspira un poco, porque a veces está esta idea de que, no sé, hay que nacer a lo mejor en cierta familia, en cierta ciudad, en Chile, qué sé yo,
y yo sentí que tú como que rompías un poco esa tendencia, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo desde Purén, una localidad alejada de la capital, que por lo que googleé es porque no había escuchado pero no me acordaba dónde era, está en la Araucanía. Llegas a estudiar ingeniería civil eléctrica en la Chile y de ahí saltas a Europa, a Italia, posteriormente a Estocolmo y fundas una startup que se llama Southern Lights. ¿Cuál fue como esa primera chispa que te llevó quizá a moverte, de migrar de acá del país y de buscar emprender fuera? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, es un poco amplia la pregunta porque desde Purén hasta aquí es toda mi vida. Interesante como poder tener la oportunidad de parar un poco y reflexionar sobre eso. Pero efectivamente yo nací en Purén y crecí en Purén, hice la enseñanza básica ahí, que es un pueblito muy chiquitito que cerca de tal vez la ciudad grande cerca es Temuco. Siempre en la 9ª región y nada, un pueblo súper chico. Fui ahí a la escuela pública, no hay colegios particulares en Purén ni nada de eso. Y tuve una infancia bastante feliz, bastante de barrio, ahí de jugar a la pelota con los amigos en la esquina. Pero en mi casa yo creo que la gran motivación que yo tuve en general, como siempre, para desafiarme intelectualmente era que mis papás me fomentaron mucho la lectura desde chico. Yo creo que esa cuestión, independiente que yo después me dedique a la ingeniería, me abría un mundo desde muy chico. Y además, cuando yo crecí, cuando era chico, en los 90, no había mucho. Yo no tuve computadora hasta como, no sé, los 16 años o algo así. Entonces, uno se sentía muy aislado. O sea, yo creo que Chile está muy aislado físicamente, pero 20 o 30 años atrás esa sensación era infinita porque no había el nivel de conectividad que hay ahora. Entonces, esa suerte como de sensación de querer ver el mundo, de querer... Primero para mí era como poder llegar a Santiago, ¿cachai? Ese era como el rollo que yo tenía profesionalmente, de poder estudiar en una universidad en Santiago y de trabajar en Santiago. Para mí era como una cuestión así que parecía tan lejana. Y siempre como que la creatividad y el acceder como a los distintos mundos que existen. Me acuerdo mucho como cuando leí El Quijote, era chico, me leí como un resumen del Quijote, después me quería leer El Quijote y me parecía como una cuestión tan impresionante que hubiesen desierto en otros países, que hubiese una historia así en otros países y en otros lugares. Y eso me generó siempre de chico mucha curiosidad. Y es interesante en realidad contarlo porque me da la sensación de que fue un poco a partir de que no tenía tanto acceso como a tener un computador, o hacerlo en Purén había una biblioteca que de repente usaba harto, y sin ser tampoco un ratón de biblioteca, o sea, como que era lo que había, ¿no? Y me generaba, y todos esos espacios uno los va llenando con la curiosidad y con la imaginación, y al final uno se da cuenta que el mundo es mucho menos idealista de lo que uno cree. Pero ya en la enseñanza media me fui a vivir a Los Ángeles, bien chico, y creo que eso también me ayudó a desarrollar un cierto sentido de la independencia. Me fui a vivir con mi abuela al campo y ahí al colegio en Los Ángeles. Y eso me generó un cierto sentido como de la responsabilidad, y que yo creo que fue importante de pensar que si estudiaba lo suficiente estaba muy enfocado. Ahí hice como, me acuerdo que me obsesioné, siempre me ha pasado como que quería entrar a la Universidad de Chile. No voy a discutir si es buena, si es mala, lo que sea, pero esa era mi obsesión cuando tenía 16, 17 años, y que no era una cuestión obvia, pero no era una cuestión fácil tampoco. Entonces me estudié y hacía los ensayos y los hacía, me obsesioné y me fue bien en la PSU y logré entrar a la Universidad de Chile y me fui a vivir a Santiago. Y ahí llegué a Santiago, porque como te comentaba, lo primero que uno hace cuando llega a Santiago es como, que no lo logra además, pero que uno lo intenta siempre, es como tratar de ocultar el acento sureño, que son tonteras, pero uno no quiere que pasar así como que te identifiquen por el campesino, por el que no cacha nada de la ciudad. Y claro, me acuerdo un amigo, me acuerdo que éramos dos y era otro también que era del sur, pues entonces estábamos conversando con unos amigos y le preguntan a mi amigo de dónde eres, o nosotros le preguntamos a un santiaguino de dónde eres, y él dice soy de Provi, y mi amigo que era también del sur le dice yo también soy de provincia, me acuerdo perfecto, quedamos los dos ahí como WhatsApp. Pero bueno, esas son anécdotas entretenidas. Pero más allá de eso, yo ya cuando estaba en el colegio empecé a desarrollar como una suerte de pasión por la energía renovable. Ese era un tema
creo que ahora se ha disipado un poco el sentido de urgencia tal vez respecto a la crisis climática, pero para mí, estando en el colegio y después en la universidad, eso fue una cuestión súper importante. Y me llamaba mucho la atención la ingeniería eléctrica en términos como de una disciplina de ingeniería que tenía también harto fierro y meter la mano, y tenía un componente cierto mágico más o menos para mí, que era como trabajar con electricidad, y al mismo tiempo el otro lado de la otra pasión que tenía, que era como poder hacer algo que contribuyera al menos a frenar el cambio climático o la crisis climática. Y esas dos cosas me llevaron a estudiar ingeniería eléctrica, y desde cero, o desde siempre, desde el inicio, enfocado en energía renovable. Estaba muy obsesionado, no había mucho en ese tiempo, era como una cuestión más o menos nueva. Habían algunos ramos, habían algunos profes que eran expertos, y habían las primeras empresas ya desarrollando proyectos solares en Chile, pero ese fue un poco el contexto de cómo terminé estudiando en la Universidad de Chile esa carrera, y luego encontré trabajo, trabajé en una consultora, y trabajé en una empresa también española que desarrollaba proyectos, después en una consultora, y ahí trabajé un tiempo también en la Corfo, en el Comité de Desarrollo Solar. Y en el Comité de Desarrollo Solar, que era básicamente como un esfuerzo de la Corfo, que era un programa que se llamaba el Programa Estratégico Solar que creó este comité, y era un esfuerzo de la Corfo por tratar de generar un beneficio económico más allá de generación eléctrica solar, que era algo que estaba pasando en Chile, pero habíamos llegado al extremo de que incluso algunas plantas solares eran construidas con mano de obra que venía en vuelo charter, con mano de obra desde el extranjero, construía la planta y se iba hacia el principio del mundo solar. Entonces la Corfo identificó eso y dijo, bueno, aquí se puede generar empleo, se puede generar infraestructura, tecnología, se pueden hacer algunas cosas. Y ese era el Comité de Desarrollo Solar. Y ahí trabajamos mucho, había mucho espacio para hacer cosas, porque básicamente era como ese esfuerzo. Si uno tenía la energía y la motivación, uno podía generar y proyectos, y terminé metido en varios proyectos súper interesantes con muchas colaboraciones internacionales, y ahí me empezó a llamar la atención potencialmente trabajar afuera, trabajar en proyectos internacionales, ver cómo trabajan en otros lados. Trabajamos mucho con el National Renewable Energy Laboratory, que es NREL en Estados Unidos, que era como una suerte de contraparte gringa, y trabajamos también con el DLR, que no sé bien, el Centro Aeroespacial Alemán, que tiene un instituto solar, no sé bien cómo decirlo en alemán, pero es la sigla, y trabajamos mucho con ellos y con alguna empresa en España también, y empezó a llamar mucho la atención que en realidad sentía que lo que estaban haciendo los colegas en estos países no era tan distinto de lo que estábamos haciendo acá, pero habían ciertas diferencias. Y ahí me empezó a picar el bichito de cómo será trabajar afuera, y me gané un fondo que lo daba la GIZ para hacer un proyecto de investigación, que era un fondo que da el gobierno alemán a empleados públicos para hacer un proyecto de transferencia tecnológica. Yo postulé con un proyecto para ir a aprender a la plataforma solar de Almería, que queda en España, cómo estaban haciendo ahí algunas tecnologías solares los alemanes en España, y traer eso a Chile. Y esa fue la primera vez que me fui a trabajar por fuera por un periodo corto de tiempo, y después cuando volví ya tenía claro que tenía muchas ganas de estudiar afuera, pero más que nada para trabajar afuera. O sea, como lo que yo quería era ir a probarme afuera, como que tenía esa motivación. Bueno, y de ahí partiste a estudiar a Italia, y de ahí saltaste a Suecia, ¿no? Como que fue como... ¿Por qué partiste por Italia? ¿Estaba desarrolladas esas tecnologías allá? ¿O había algún indicio de temas de innovación allá? ¿O fue alguna otra razón? No, o sea, yo creo que me decía a mí mismo que sí, pero en realidad yo creo que las razones, al final las cuestiones son siempre más pedestres de lo que uno cree. Y yo primero sabía que me quería ir, entonces tenía una lista de países donde hice la lista, el Excel ahí bien ingeniero. Entonces dije ya estos países, y empecé a buscar carreras. Entonces dije esta carrera aquí, esta carrera acá. Y me llamó la atención Roma porque me pareció interesante el programa de la Universidad de Roma, y me pareció interesante también como el tipo de cosas que se estaban haciendo ahí, pero tampoco es que investigué demasiado, y siento que más o menos fue la principal motivación era que me quería ir, y que me parecía que así como en términos de, creo que mandé un par de mails y me respondieron, y terminó pasando, y dije bueno, salió la oportunidad, quedé seleccionado y me fui. O sea que tampoco fue una cuestión que
que logre optimizar demasiado. Pero lo que sí me acuerdo es que tenía 6 millones de pesos ahorrados, para ser bien específico, casi demasiado. Y yo sacaba unas cuentas y dije, con esto vivo 2 años. Y me acuerdo que llegué a Italia y me di cuenta así inmediatamente que estaba loco. O sea, no sé cómo, no sé en qué estaba pensando, ¿cachai? Y ahí me urgí mucho porque me dije, ya estaba en Italia y arrendaba una pieza y dije, como, ¿qué estoy haciendo? No voy a lograr vivir. Y ahí empecé a hacer consultoría en Chile. Entonces empecé a trabajar por el lado, entonces estudiaba durante el día y la diferencia de hora me ayudaba, entonces en la noche hacía consultoría y también en algún momento armé una empresa en Italia, que ese fue también, yo creo, una cuestión súper interesante porque en Italia es súper difícil armar empresas. Me acuerdo que me dieron una guía para abrir fácil una empresa, 72 pasos creo que eran. Era una locura. Sí, y esa empresa, de hecho, hasta el día de hoy sigue porque no la logramos cerrar. Es todo un tema gigante el drama administrativo de Italia, que muy, muy a contraposición de lo que voy a hablar después, contarte cómo fue emprender en Suecia, que es un país ejemplo, yo creo, de la innovación. Pero lo que sí es cierto, y para cerrar un poco la primera parte de lo que te contaba de la historia, es que yo siempre me he relacionado un poco, y que creo que en la historia de casi todos los chilenos que he conocido, de que uno parte desde un punto un poquito de inseguridad. Como que uno mira y dice, chuta, yo miraba desde Purén y me iba a estudiar a Los Ángeles y decía, ya, pues que ahí, no sé, pues ya en la ciudad, ¿cachai? Y después era estudiar en la Universidad de Chile y tú venías de ser el mejor alumno o tener buenas notas, pero y de comparar con pura gente así, entonces todo el rato como desde una cierta inseguridad. Y yo creo que es natural tener esa inseguridad. Cuando me fui a Italia también, entrar a la universidad en Europa, después partir con una empresa en Europa, la inseguridad siempre está ahí. Entonces ese es uno de los mitos que yo quiero como derribar, porque la gente muchas veces me dice, oye, pero ¿cómo lo hacís? ¿Estás seguro de ti mismo? Y yo estoy cagado de miedo, para ser honesto, muchas veces. Pero eso no te puede inmovilizar. Eso. O sea, yo creo que es importante, tomando ciertas precauciones, evaluar y echarle para adelante. Y yo creo que si no te inmoviliza, es súper natural tener miedo o tener inseguridades o no estar seguro, y eso es parte del camino. Y también es natural una otra cosa, que es que yo hoy día me siento y cuento esta historia y probablemente nos vamos a enfocar en qué pasa después, que son generalmente las cosas que me han permitido avanzar y en general son los éxitos. Pero por cada éxito hay 10 fracasos y hay 10 momentos en el que uno se siente como, oye, no lo estoy logrando, se me cayó la beca, se me cayó el pasaje, como que te decía ahí cuando me di cuenta que no me iba a alcanzar la plata, y todas esas cosas la gente no las escribe en LinkedIn. Entonces es importante, yo creo, tener en mente que es normal sentir esa inseguridad y es bueno como procesarla, entenderla y que no te bloquee por un lado, y lo otro es como tener también una cierta disposición de que no todas las cosas van a surgir en torno a lo van a cumplirse en torno a lo que uno planeó, y hay que tener una cierta flexibilidad para ir adaptándose, y no hay ningún problema con que las cosas no funcionen. Si uno aprende, le puede seguir dando para adelante, y así fue, yo creo, y sigue siendo para mí así hasta el día de hoy. Como que te comentaba, vamos a hablar también de la empresa de Southern Lights, hemos tenido que pivotear, hemos tenido que aprender, y esa sensación de ir como de menos a más, yo creo que puede ser incluso un activo, que es algo que tenemos en Chile, como que estamos lejos, no conocemos tanto los mercados internacionales. Cada vez que yo veo colegas chilenos en distintos ámbitos, tanto de tecnología como en otros, cuando van afuera y se miden y trabajan, o sea, al final el trabajo duro siempre le gana al talento, y uno descubre que en Europa, sea incluso en el Centro Aeroespacial Alemán o en el laboratorio más importante de energía renovable de Estados Unidos, lo que sea, no hay gente ni superdotada, hay gente que trabaja bien nomás, y si uno trabaja bien puede estar a esa altura y generar el mismo o mejor output que lo que se logra afuera. Entonces ese cierto sentido de complejo de inferioridad que tenemos en Chile, yo creo que es real. Yo mismo lo he tenido, pero también si uno lo trabaja, yo creo que uno lo puede transformar en un activo. Como lo que hablan del síndrome del impostor, ¿no? Que uno siente que no, yo aquí no tengo las habilidades, no sé qué estoy haciendo. Como que pasa mucho, en tecnología se habla mucho de ese síndrome, pero yo creo que se todos puede los dar días. Sí, y yo creo que le pasa más a la gente que sabe más que a la gente que sabe menos. O sea, de repente... Hay una teoría que habla de eso, no me acuerdo el nombre. Sí, no, de todas maneras. Y, o sea, yo creo, por ejemplo, para fundar una empresa de tecnología,
si tú sabes demasiado del tema, te bloqueáis un poco, porque hay todos los peros. Y cuando tenéis Sí. como una cuota de ignorancia más pequeña, pero, o sea, también hay que saber del tema, ¿cachai? Pero también hay que tener esa cuota como de audacia, como llegar y decir, ya, si lo vamos a resolver en el camino, no tengo toda la respuesta ahora, pero tengo lo más importante medianamente claro y nos vamos para adelante. Yo veo mucho eso también. Perfecto. Sí. Oye, y entonces desde Italia migraste a Suecia, ¿ahí ya ibas con tu idea de Southern Lights? ¿O eso se generó ya estando allá en KTH? ¿Estudiaste, cierto? Sí, no, pero yo me fui a Suecia a trabajar. Conseguí ¿cachai? Porque yo estaba haciendo consultoría y le hice una consultoría a un cliente sueco y luego me incorporé a trabajar con ese cliente sueco, que era una empresa, era una scale-up, que son las startups que ya tienen más de 300 personas y le empieza a ir bien. Entonces me fui como a hacer un trabajo que era desarrollo técnico de negocios. Entonces me fui a trabajar con ellos, eso fue el 2019. Y en el 2019 trabajé con ellos por 2 años. Y ahí me tocaba a mí hacer el desarrollo técnico de negocio y estrategia y todo. Y era mucho de viajar, tenía que viajar mucho a Estados Unidos. Y estaba en eso cuando empezó el COVID. Y ahí el trabajo se empezó como a hacer más difícil y todo. Y yo tenía el bichito de que quería hacer un doctorado. Entonces ya cuando el trabajo estaba como completamente parado, yo ahí dije, bueno, dejo esto aquí y me voy a hacer el doctorado. Así que postulé. Para postular al doctorado en Suecia igual es súper competitivo. Me acuerdo que postularon como 200 personas y todo. Yo armé una buena postulación. Le pedí consejo a toda la gente que conocía que había hecho doctorado. Y postulé y quedé. Y ahí me fui y renuncié a mi trabajo en este scale-up que se llama Celio, que hacía sistemas de almacenamiento de energía. Y me fui a hacer al Royal Institute of Technology un doctorado, que es el doctorado en energía. Y ahí estuve 2 años. Ahí también de nuevo con el complejo de inferioridad, cómo vamos a llegar al mejor instituto técnico de Europa, uno de los mejores, y empezando a descubrir y como tratando de nivelarse y después descubrir que al final no hay ningún secreto, es solo trabajo duro. Y después de 2 años, toda mi línea de investigación tenía mucho que ver con lo que fue luego la base de lo que hicimos con Southern Lights, que es la empresa que fundamos con otros socios. Pero básicamente en el año 2 yo paré el doctorado, conversé con mi supervisor, que de hecho es una historia interesante porque yo le pedí al supervisor permiso para hacer el doctorado part-time para poder hacer mi empresa, porque ya tenía claro que con lo que había construido en el doctorado tenía la base de lo que quería hacer en la empresa. Hablé con la incubadora de KTH Innovation, que son los que te ayudan a partir con tu empresa a partir de tu investigación, y me dijeron que sí. Entonces ya iba a partir part-time y me dijeron que sí, el supervisor me dijo que sí, y el director del doctorado me bloqueó al final. El último día vamos a firmar los papeles y dice, no, usted tiene que hacerlo full time o no lo hace. De ahí me bajó el purenino y dije, ya, pues. Entonces no lo hago. Y renuncié, ahí me acuerdo, renuncié y me tiré. Y hoy día le agradezco al director, tuvimos ese desencuentro, pero se lo agradezco porque al final me ayudó a tirarme a la piscina, porque estaba ahí como calculando mucho que lo iba a hacer part-time, y al final lo mejor que me pudo haber pasado es haber renunciado y haberme tirado a la piscina. Y ahí conseguimos los primeros inversionistas, lanzamos el MVP, el Minimum Viable Product, y ahí partió la historia de Southern Lights, a partir del doctorado y desde KTH, pero también con algún conflicto entre medio que hubo que resolver. Claro, wow. Oye, sé que no tenemos tanto tiempo, pero antes de pasar a que nos cuentes de Southern Lights, yo sé que algo me acuerdo de lo que nos contaron, porque nosotros anduvimos por KTH, pero así como, ¿cuánto sería? 1 hora de charla, entonces uno tampoco sabe tanto. Ellos tienen toda una metodología para apoyar la innovación y todo. ¿Te fue de apoyo eso para poder emprender? ¿Viste alguna clave que ellos destacaran en esta universidad para que te ayudara a enfocar tu proyecto, o ya venías con una idea bien armada de antes? Mira, yo creo que dentro de KTH hay mucho espacio y hay muchas herramientas en KTH Innovation que te ayudan y son buenísimas. Hay algunas que a mí derechamente me gustaron mucho y también hubo otras que yo completamente en desacuerdo. Entonces,
no es como, y pasa mucho con el mundo startup, nadie tiene como la verdad escrita, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente ahí que sigue una cierta escuela de pensamiento y que te apoyan, y hay otra que sigue otra escuela de pensamiento. Entonces, uno de los más expertos que hay en Innovation, por darte un ejemplo, voy a partir del ejemplo como negativo primero. Cuando yo llegué me dijeron, mira, súper bien, pero tú eres un perfil súper técnico, entonces tú estás pintado para ser CTO y te vamos a buscar a alguien que sea CEO. Y yo les dije, tan loco, o sea, yo quiero ser el CEO de mi empresa, lo voy a echar esto para adelante, yo lo voy a vender, yo lo voy a construir, así. Y me peleé con esa persona, no me peleé con esa persona, pero tuvimos una discusión, y hoy día súper buena onda y todo, lo respeto mucho, pero así partió mi relación con KTH Innovation. Y después yo encontré ahí otra herramienta, y los tipos se adaptan también para canalizar la energía que uno tiene en una cierta dirección. Y hay muchos casos de éxito muy buenos, y ellos tienen muy segmentados los distintos niveles de apoyo. Entonces KTH Innovation es uno de los primeros niveles de apoyo. Parten con un programa que se llama el preincubador. Entonces en el preincubador uno viene sin clientes, sin idea, con las ganas de emprender y poco más que eso. Y ahí te ayudan mucho y te dan también algunas reglas para pensar en términos de lo que llaman ellos el readiness level. Entonces te ayudan mucho a priorizar algunas cosas de trabajo, te ponen en contacto con buenas personas, te ponen en mucho contacto con otros founders. En Suecia hay muchísimo emprendimiento. Yo diría que es uno de los mejores lugares en el mundo para emprender, incluso más que Silicon Valley cuando está ahí al principio, porque tiene un ecosistema muy maduro. Entonces, si salís de un preincubador, puedes entrar en un incubador, después puedes entrar en una aceleradora, y hay mucho capital dando vuelta también. Entonces, cuando una idea empieza a tomar fuerza y empiezas a tener tus primeras ventas, los inversionistas tienen una cultura de inversión de capital de riesgo muy madura. Yo siempre cuento cuando hice mi Angel Round, mi inversionista ángeles, levantamos 400 millones de pesos chilenos más o menos. Y con inversionistas ángeles, que era pura gente que había construido software, que más o menos entendía lo que hacíamos. Pero eso ya había salido de la presemilla, ¿no? Ya tenías sí, eso ya fue saliendo de la presemilla, cuando ya habíamos lanzado el MVP, estábamos con venta y todo. Ya, perfecto. Pero para resumirte un poco la idea, lo invité a comer a todos mis inversionistas, eran como 4 o 5, y uno de los inversionistas, que es un tipo ya con muchos años y muchas empresas en el cuerpo, y me dice, en el medio de la cena, me dice, oye, ¿tú de dónde eres? Y a mí me dio risa pensar, es como decir, mira, esto en otro país no sé si es tan así, como que el tipo le dio lo mismo donde yo era. La inversión ya estaba firmada, o sea, el tipo le había gustado la idea, el mercado, todos los checks, hizo el due diligence completo. Y de dónde yo era, me dice, porque yo sé que tú eres inmigrante, son buenos en general son buenos emprendedores los inmigrantes porque nunca se rinden. Y ahí yo pensé como, wow, esto igual es como una cosa, una mentalidad que es un poco distinta a lo que uno conoce tal vez en otras culturas, que es algo que yo realmente le aplaudo mucho a los suecos, que de nuevo no tienen nada especial, que no se puede hacer en Chile o que no se puede hacer en ningún lado, pero tienen esa cultura bien meritocrática, súper meritocrática, y un ecosistema muy maduro. Yo tenía un socio cuando partimos, que ya no trabaja conmigo, pero cuando este socio venía de haber hecho otra empresa que había fallado, quebró. Y uno de nuestros inversionistas, después en la misma cena, nos dijo, me gustó la historia tuya porque tú quebraste. Y eso te enseñó mucho y le gustó los aprendizajes que había sacado de esa quiebra. Entonces el tipo tenía eso. Entonces yo creo que esa celebración de intentar hacerlo, y aunque te vaya mal, porque lo vaya a lograr hacer de nuevo, está muy madura. Y también los grandes números que dicen como en capital de riesgo en general, si tú así 10 inversiones, en general una tal vez va a ser el qué sé yo, el unicornio, ni siquiera el unicornio, pero le va a ir bien. Es entender que el riesgo son en general grandes oportunidades, pero que tienen una probabilidad, porque uno está apostando a romper el mercado, ¿no? A cambiar la dinámica, a generar algo nuevo, y eso no es algo que se logre todos los días. Y yo creo que ese es un gran aprendizaje que también yo como chileno me llevo, que es como yo creo que tenemos muy fuerte en Chile lamentablemente la cultura del chaqueteo, ¿no? Que si te va mal te pegamos, o decir viste, o yo sabía, es que esa idea no tenía sentido. Y al final es súper difícil hacer una empresa, es de lo más difícil que hay. Y hacer una startup no es cualquier empresa, es una empresa que con muy poquito pretende revolucionar el mundo y cambiar la forma en la que se consumen cosas y se hacen cosas, etcétera. Entonces es algo que nadie logra a la primera, y que hay que tener mucho apoyo,
y que nadie puede esperar que resulte la primera. O sea, ahora yo veo que en Chile se están haciendo buenos esfuerzos también con Fundación Chile, que se están haciendo un ecosistema y los números van a empezar a llegar, pero con tiempo. Entonces tampoco hay que tenerle miedo al fracaso ni hacerlo un tabú, porque se puede lograr mucho, aprender muchísimo a partir de las cosas que no funcionan. Y Chile está madurando rápido. Yo creo que le falta también ahí un poco más de cultura de inversión de capital de riesgo, y en general, considerando lo lejos que estamos y lo desconectados que estamos, la cantidad de startups que tenemos y de cosas que se están haciendo está muy buena. A mí yo siento, como en general comparándolo con Suecia, lo que me gustaría ver tal vez en el futuro en Chile, si es que logramos construirlo, es un ecosistema donde vienen startups de distintos backgrounds, que vienen del sur, que vienen de liceos técnicos, que vienen de todos los lados. Y siento que hay ahí un poquitito un sesgo tal vez con quién logra emprender. Claro. Y acá en Suecia hay muchas leyes sociales, por ejemplo, que te permiten, qué sé yo, tomarte un break de tu trabajo y que no te echan, no te pagan, es como 5 o 6 de sueldo, pero tienes un año, 5 o 6 de sueldo de permiso para intentar emprender. Y eso no te lo puede negar tu empleador, es una ley. Entonces, hay ciertos mecanismos en ese sentido. Yo creo que la perspectiva sueca es muy 100% distinta a la gringa, ¿no es cierto? Que las dos funcionan muy bien. Entonces también ahí hay un poco de enfoque filosófico estratégico, pero los suecos fomentan mucho la innovación a través del welfare, del bienestar social, porque eso te permite un poco nivelar y decir ahora todos pueden emprender. Siempre hay sesgos también en Suecia, o sea, tampoco hay que idealizarlo, pero eso es algo que yo creo que desde Chile podríamos aprender, porque al final estamos con un segmento un poquitito sesgado del potencial que tenemos. Potencial es gigante. Y siempre hay excepciones, o sea, yo tampoco... yo vengo de una clase media que también mi papá, más de la mitad de la universidad me la pagaron ellos, ¿cachai? O sea, tampoco vengo tan de abajo, pero tampoco tan de arriba, y yo creo que es un poco es una cosa que en Suecia se me ha hecho muy fácil y que no sé si en Chile se me hubiese hecho tan fácil. Entonces, igual mis ganas son las de ayudar a colaborar para cambiarlo. O sea, no es como que es entretenido igual que hayan cosas para mejorar y colaborar y ayudar a cambiar, porque hay mucho potencial en Chile. Qué bueno lo que comentas. Y sí, pues estoy súper de acuerdo. Creo que acá la mayoría de las personas que intentamos hacer emprendimiento nos apoyamos un poco, como decía, un poco en los ahorros o en la familia, pero no hay como tanto apoyo a veces para poder emprender, como esas leyes que dices tú de que te dan por último un año 5 de sueldo. Eso no existe, y todavía ahora ya ha cambiado harto la visión del emprendedor. El otro día hablaba en el episodio anterior con Felipe Aravena del Hub Santiago, hablábamos un poquito de cómo ha ido también cambiando la visión de los emprendedores, porque hace unos 15 años el emprendedor era visto casi como alguien que no encontró trabajo y tuvo que emprender, pero eso ha cambiado acá, ha cambiado con el tiempo y ahora ya se tiene una visión mucho mejor. Oye, pero sé que ya se nos va acabando el tiempo, quería preguntarte un poquito sobre Southern Lights, que nos comentaras un poquito más a fondo de esta empresa que, por lo que me comentabas antes de partir la grabación, ayuda a disminuir el riesgo en la inversión de proyectos de energía. Yo cuando te conocimos en este seminario, tú hablabas harto del hidrógeno verde, pero entiendo que hubieron ahí algunos pivotes que tuviste que hacer por propio de esto, de la forma en que operan, como decías tú, las startups. ¿Puedes contarnos un poquito, dentro del tiempo que tenemos, cómo se dio esta evolución de Southern Lights y qué hace actualmente? Bueno, Southern Lights es una empresa que básicamente partió con una solución en torno al hidrógeno verde, y lo primero que hicimos fue un simulador de la performance de proyectos de hidrógeno verde, que hay una tecnología en particular que es el electrolizador, y que hace electrólisis de agua, que básicamente parte el agua a partir de energía renovable, electricidad, y genera hidrógeno. Y eso también ha tenido mucha popularidad. Yo creo que es bien conocido en Chile el tema del hidrógeno verde. Entonces nosotros hacíamos un software que le permitía a la empresa evaluar, por ejemplo, distintos proveedores de electrolizador, la performance técnica, la performance económica, la degradación para ciertos tipos de operación, entenderlo en las métricas financieras con una base técnica. O sea, como que era lo que nosotros llamamos un end-to-end workspace en inglés, y le permitía a las empresas desarrolladoras de proyectos evaluar, entender, traquear el grado de incertidumbre que tenían con respecto a sus proyectos. Y eso fue lo que nos permitió crecer bastante en un comienzo.
Y de hecho con eso luego después cerramos fondos de capital de riesgo, etcétera, y crecimos un montón, contratamos gente, nos fue bastante bien, pero había mucha expectativa respecto a la expansión del mercado del hidrógeno verde en términos de los proyectos que se iban a hacer y de los consumos, y el desarrollo de proyectos se tomó muy buen ritmo muy rápido, al punto que se saturó un poco lo que llamamos nosotros el mercado de proyectos. Había muchos proyectos en carpeta disponibles para generar hidrógeno y habían pocos proyectos disponibles para consumir hidrógeno. Entonces lo que nosotros hacíamos era apoyar a los proyectos que desarrollaban ideas, que básicamente tomar una idea, transformarla en proyecto con sus permisos, con su ingeniería, y eso se congeló porque no hubo nunca atracción, no ha habido todavía la atracción que se esperaba en lo que nosotros llamamos el offtake, la demanda de hidrógeno verde. Entonces el mercado dejó de crecer al ritmo que esperábamos, y eso generó que empezáramos nosotros también a evaluar distintos casos de negocio que hacer con la tecnología, con presión también, porque una startup, cuando levantáis fondos de VC, de capital de riesgo, tenía una presión rápida por entregar crecimiento rápido. Y el crecimiento en startup tiene que ser 10x, 100x, etc. Entonces nosotros de algún momento perdimos la confianza en que íbamos a hacer solo una empresa de hidrógeno que lograra eso, y dijimos, bueno, ¿cómo más podemos usar la tecnología que tenemos, que es tecnología de optimización, de performance, etcétera, de análisis de riesgo financiero, para otros problemas en la industria energética? Y ahí nos empezamos a meter en temas de batería, y hoy día tenemos un proyecto que es Risk2Pio, que es una plataforma para evaluar la performance de proyecto y la resiliencia de distintos proyectos, de su rentabilidad para distintos escenarios, entendiendo que hoy día la predictibilidad de los escenarios en el mercado energético y en el mercado eléctrico en particular es muy, muy difícil. O sea, muy difícil tratar de predecir cuál va a ser la tendencia o la curva de precios de energía, por ejemplo, aquí a 10 años, y ese es un input fundamental para los proyectos de energía. Entonces, la predictibilidad del sistema eléctrico ha empeorado mucho, pero los mecanismos de evaluar los proyectos siguen siendo los mismos, que es como yo asumo que mi consultor me da una curva de precios de 10 años y yo asumo eso y la presento en el banco y financio mi proyecto. Entonces nosotros estamos de alguna manera mejorando eso con un sistema que mezcla distintas herramientas de inteligencia artificial, de machine learning, de optimización clásica también, y logra ver la resiliencia del proyecto para cientos de miles de escenarios, y ahí tomar mejores decisiones de proyecto, mejores decisiones financieras, etc. Entonces estamos hoy día con eso. Igual siempre es duro pivotear. El pivote en el mundo de startup es conocido por ser duro, y uno siempre lo pinta lo mejor que puede y habla del potencial, y por supuesto que nosotros vemos muchísimo potencial en lo que estamos haciendo, pero también es cierto que es tomar una decisión respecto de dónde pongo los recursos que estaban en un cierto proyecto y decir, mira, en realidad este proyecto voy a tener que desviar recursos de ahí y voy a tener que hacerlo, y eso siempre es un poco dramático, porque es reconocer también que hay algo que no está funcionando. Así que eso yo creo que es algo que es muy importante y que estamos haciendo ahora, y hoy ya hace más de un año que pivoteamos y estamos trabajando, seguimos haciendo lo de hidrógeno, y en paralelo trabajamos también con nuestro producto de análisis de riesgo de performance de proyectos de batería y de PPAs, que son los contratos de consumo de energía. Ya, perfecto. Y este cambio de, como que decías tú, que como que ya no es lo del hidrógeno verde, parece como que cambió la tendencia, ya no pareciera ser tan importante, ¿tendrá que ver con estos países que han hablado de que el cambio climático quizás no es tan relevante, cosas así, o no tiene nada que ver? Yo creo que eso juega un rol, pero no creo que sea el principal rol. De todas maneras, en general, el entendimiento respecto de la urgencia que tenemos con la crisis climática me parece que lamentablemente ha empeorado en los últimos años, como que ha dejado de ser un urgente, porque las cosas urgentes hoy día en el mundo tienen que ver con conflictos militares, geopolíticos bastante graves. O sea que hoy día estamos hablando de la invasión de Ucrania, estamos hablando de guerras en distintos países y de la seguridad energética. Entonces, cuando hablamos de seguridad energética, por ejemplo, acá gran parte del gas que se consume en Europa viene de Rusia, y parte importante del plan de hidrógeno es independizarse del gas ruso, y eso tiene una importancia geopolítica.
pero ha tenido un desarrollo más lento del esperado, ha sido más difícil, no ha sido tan fácil desde el punto de vista técnico. Yo creo que han habido errores en las políticas públicas que se han diseñado, se ha generado muchísima expectativa también. Creo yo que la expectativa es buena, pero no ha sido bien manejada a nivel macro. Y eso también tiene un correlato en Chile. O sea, yo me acuerdo en Chile, una gran empresa consultora hizo un diagnóstico que en Chile iban a haber no sé cuántos gigas instalados de electrolizadores, que es una brutalidad. Y era un poco voluntarista, ¿no? Y se usó eso como una herramienta de marketing para posicionar a Chile como el gran exportador de hidrógeno, pero eso nunca tuvo un correlato tan bueno desde el punto de vista del trabajo técnico que había que hacer detrás y del dinero que había que invertir. Fue una apuesta tal vez, no resultó. Y siempre es fácil criticar las apuestas cuando no resultan, pero en realidad es algo que a nivel mundial no ha resultado mucho. O sea, de todos los países que han apostado por hidrógeno, yo creo que ninguno ha visto completamente cumplidas las expectativas. Y nosotros ya veíamos eso hace un tiempo, era una tendencia, y de alguna manera creo que terminamos reaccionando a principios de este año a algo que se veía venir hace tiempo. Pero eso es interesante también, porque uno cuando tiene una visión, quiere a toda costa cumplir esa visión. O sea, es parte del ser un terco fundador que quiere hacer algo y ver esa visión cumplida, ¿no? Pero cuando uno tiene ya una presión del mercado y una realidad del mercado que te muestra algo distinto, en algún momento hay que tomar esa decisión. Y también ahí es difícil saber si la decisión fue correcta, si fue apurada, si fue retrasada. Y yo creo que es súper importante en el mundo de las startups entender que no existen las decisiones correctas per se. No hay, como en el mundo platónico de la idea, así como un mapa donde aquí están las decisiones correctas. Y yo tengo que descubrir cuáles son las decisiones correctas. No funciona así. Yo tengo que construir. Entonces, cualquier decisión que yo pueda tomar, puedo equivocarme o no, pero a partir de eso tengo que seguir construyendo. Entonces, como es un camino por armar, no por descubrir en ese sentido. Es algo que se construye. Y uno puede tomar dos caminos completamente distintos y llegar y cumplir objetivos que uno se proponga, que a veces parecen cuestiones que no tienen nada que ver mucho la una con la otra. No sé si me entiendo, pero sí. No sé si me explico con eso, pero me pasa mucho a veces que me pregunto muchas veces, ¿será esta la decisión correcta? Y al final llega un momento en el que uno dice, bueno, basta de pensar si es la decisión correcta o no, es la decisión que tomamos, es la decisión que podemos tomar con la información que tenemos, y ahora vamos a construir y seguir construyendo. Y si descubrimos más adelante que nos equivocamos un poco, ya está, porque estamos construyendo con esto hacia adelante. Bueno, qué gran tema eso, como de la incertidumbre de las startups. Que uno no esa certidumbre que quizás puede haber un poco más en emprendimientos más tradicionales, mientras en las startups eso no existe prácticamente, la certidumbre. O sea, hay muchas herramientas que te ayudan a reducir un poco el riesgo de lo que puedas estar haciendo, pero no necesariamente van a solucionar ese problema, y al final hay que decidir si tirarse a la piscina, como dicen. Sí, no, de todas maneras. Yo creo que por eso también es tan difícil para las empresas grandes hacer startup. O sea, ninguna startup en el mundo viene de una empresa grande. Entonces, súper bien las empresas grandes que quieren hacer innovación y todo, pero no se puede apostar al desarrollo tecnológico rupturista con empresas grandes. Las empresas grandes no lo logran hacer porque no tienen esa capacidad de desafiar la estructura y de trabajar con incertidumbre que va a tener un emprendedor que tiene una visión grande y clara respecto de lo que hay que hacer. Así que eso es también algo interesante. Aquí las startups más grandes de Suecia siempre son proyectos chicos de garage que crecen. Y las empresas grandes que hacen startups colaboran y ayudan y sirven un montón, pero tienen un rol que no llega a ser el mismo. Y acá está lleno de startups grandes. Está Klarna, Spotify, Skype, un montón de empresas que se han hecho acá, ¿no? Que son buen ejemplo. Oye, se nos va el tiempo. Solo antes de terminar, tenía una ronda de preguntas rápidas, pero no la voy a hacer por tiempo. Solo te quiero hacer una de esas preguntas. Un libro o podcast que crees que todo emprendedor de startups, ojalá en Chile, debería leer o escuchar. Fall in Love with the Problem, Not the Solution, de Uri Levin. Buenísimo. Para mí es uno de los mejores libros que hay para startups. Que es Enamórate del problema, no de la solución.
pero muy, muy, muy bueno. Y el autor siempre va a Chile también, es el fundador de Waze, de la app. Pero muy, muy, muy bueno, tiene muy buena visión. Otro que también es muy bueno, The Job to be Done, el trabajo por hacer. Entender que yo tenía un inversionista que cuando le estaba haciendo el pitch me decía, Felipe, pero what is the job to be done? ¿Qué realmente? Y yo decía, no, porque vamos a simular. Y me decía, pero what is the job to be done? Y ahora cada vez que lo veo siempre digo, what's the job to be done? Que es realmente entender cuál es el problema real que le está solucionando el cliente. Y normalmente hay algo mucho más simple, difícil de entender, pero simple como concepto, y no tiene nunca que ver con la tecnología que uno tiene, sino que con el problema del potencial cliente. Y ahí lo relaciono también con Fall in Love with the Problem, que es enamórate del problema, obsesiónate del problema y la solución puede cambiar. Así que esos 2 libros, pero fundamentales, y hay muchos podcasts también que tratan de eso. A mí me gusta el podcast Lenny's Podcast, el podcast de Lenny, que debe estar con subtítulos, me imagino, que es un tipo que trabajó en producto en Airbnb, que entrevista a mucha gente muy buena y realmente uno de los mejores podcasts en tecnología. Y luego está el podcast de Y Combinator también, que es bien popular, que es la conversación que tienen ahí los 2 fundadores de Y Combinator, muy muy bueno, así que recomiendo eso. Perfecto. Totalmente. Voy a poner en la descripción del video los links ahí para que las personas también lo encuentren. Oye, muchas gracias, Felipe, por todo el tiempo y todo lo que nos has compartido. Ha estado muy genial. Me quedan 10.000 preguntas. Ojalá que podamos conversar en un futuro. Hacemos el segundo episodio. Sí, porque como el parte 2 necesitamos. Así que te agradezco un montón por el tiempo. Nos has enseñado N cosas ahí sobre tu experiencia emprendiendo, innovando allá en Suecia, viniendo desde provincia de acá de Chile, así que no, muy genial, te agradezco un montón. Sí, de provincia. Gracias, Carolina, por la invitación. Estoy muy bien. Gracias, que estés súper bien. Chao. Y antes de terminar, si te gustó este episodio, te invito a que dejes tu aporte en Buy Me a Coffee. Así como Pili y Frank, que nos apoyan mensualmente, tú también puedes ser uno de nuestros mecenas o también dejar un aporte puntual en cafecitos aquí en Buy Me a Coffee. Así es que muchas gracias por quedarte hoy día con nosotros, por apoyarnos y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.